Cordial saludo. En este video hablaremos sobre el caso de los caníbales protegidos por la justicia colombiana. Este video es presentado por Isabel Abraham Bedoya, Isabela Valencia Lerma y Dorlin Juliana Valencia Sánchez. El canibalismo o antropofagia es el acto de consumir carne humana por humanos. Es dado generalmente ante situaciones de hambre extrema. Sin embargo, hay conocimiento de personas o grupos que lo practican con fines religiosos, culturales o por enfermedades mentales como la esquizofrenia. Teniendo en cuenta el significado de canibalismo, ahora vamos a hablar sobre el caso de los caníbales protegido por la justicia colombiana, sacado de la revista Semanal. En el caso de los exparamilitares acusados de canibalismo en Villavicencio, Colombia, se trata de un evento extremadamente impactante que revela la brutalidad y la deshumanización que a menudo acompaña a los conflictos armados. Según los informes, un grupo de paramilitares que anteriormente habían sido miembros del Bloque Meta, una facción de la Autodefensas Unidas de Colombia, fue condenado por asesinato y canibalismo en la ciudad de Villavicencio. Los paramilitares habían sido acusados de cometer varios asesinatos, incluyendo el de un joven de 20 años cuyo cuerpo fue descuartizado y consumido por los perpetradores. Según los testimonios presentados durante el juicio, los paramilitares creían que el canibalismo les otorgaría protección contra las fuerzas de seguridad y el ejército. Este caso arroja luz sobre la brutalidad y la barbarie que caracterizan muchas de las acciones llevadas a cabo por grupos armados durante los conflictos armados en Colombia. Además, plantea cuestionamientos sobre el sistema judicial colombiano y su respuesta a crímenes tan atroces. La noticia destaca la gravedad de los crímenes cometidos por los paramilitares, así como el impacto psicológico y social que han tenido en la sociedad colombiana. El canibalismo es considerado un acto extremadamente aberrante en todas las culturas y sociedades, lo que ha generado un profundo horror y repulsión en la población. Además, el caso también pone de relieve la necesidad de abordar las causas subyacentes del conflicto armado en Colombia, incluyendo la desigualdad económica y social, la corrupción gubernamental y la fragmentación política. Estas condiciones pueden haber contribuido a la deshumanización de los paramilitares y a la perpetuación de la violencia extrema contra sus víctimas. En cuanto al sistema judicial colombiano, la noticia plantea preguntas sobre la efectividad y la educación de las penas impuestas a los perpetradores de crímenes graves. Si bien los paramilitares fueron condenados por sus acciones, algunos críticos argumentan que las penas recibidas fueron relativamente cortas dada la gravedad de los crímenes cometidos. Por otro lado, el caso también resalta el trauma y el sufrimiento experimentado por las familias de las víctimas. El artículo menciona que los familiares de las víctimas sufren profundamente por la brutalidad de los crímenes cometidos y por la aparente impunidad a los perpetradores. El trauma causado por la pérdida de seres queridos de esta manera tan violenta es devastador y duradero. Además de impactar a nivel nacional, el caso también tiene implicaciones a nivel internacional. Revela la gravedad de las violaciones de los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado en Colombia, lo que puede tener consecuencias para la reputación del país en la comunidad internacional y para su relación con organizaciones internacionales de derechos humanos. A continuación, hablaremos de los análisis que como grupo sacamos de este caso. Como primer punto tenemos el impacto psicológico y social, donde el caso nos revela la brutalidad y la barbarie de las acciones llevadas a cabo por los paramilitares, lo que genera un gran impacto en la sociedad colombiana, ya que el canibalismo es considerado un acto extremadamente aberrante en todas las culturas y sociedades, lo que ha generado un profundo horror y repulsión en la población. Como segundo punto tenemos el cuestionamiento del sistema judicial, donde las noticias también ponen entredicho el sistema judicial colombiano, ya que se destaca que los paramilitares recibieron penas relativamente cortas por estos crímenes atroces. Esto ha llevado a críticas sobre la efectividad y la educación de las penas impuestas a los perpetradores de crímenes graves en Colombia. Como tercer punto tenemos el impacto en las víctimas y su familia, donde el artículo menciona que los familiares de las víctimas sufren profundamente por la brutalidad de los crímenes cometidos y por la aparente impunidad de los perpetradores. El trauma causado por la pérdida de seres queridos de esta manera tan violenta es devastador y duradero. Como cuarto punto tenemos la reflexión sobre el conflicto armado colombiano. Este caso arroja luz sobre las atrocidades cometidas por diferentes grupos armados durante el conflicto armado en Colombia, incluyendo las AUC y otros grupos paramilitares. Revela la brutalidad y la deshumanización que caracterizó muchas de las acciones llevadas a cabo durante ese periodo oscuro de la historia colombiana.
En el caso de los paramilitares en Villavicencio, Colombia, hay varias posibles causas que podrían haber motivado esa práctica. Como primer punto tenemos las creencias supersticiosas o rituales. Según algunos testimonios citados en el artículo, los paramilitares creían que el canibalismo les otorgaría protección contra las fuerzas de seguridad y el ejército. Estas creencias pueden estar arraigadas con rituales o prácticas supersticiosas dentro de la cultura o subcultura a la que pertenecían. Como segundo punto tenemos la desensibilización y la deshumanización, que durante el conflicto armado en Colombia muchos grupos armados, incluidos los paramilitares, cometieron atrocidades y actos de violencia extrema contra sus víctimas. Esta desensibilización y deshumanización hacia las víctimas podría haber llevado a algunos miembros de estos grupos a considerar el canibalismo como una extensión de su brutalidad y degradación a sus enemigos. Como tercer punto tenemos la psicopatología individual o colectiva, donde algunos individuos dentro de estos grupos paramilitares podrían haber estado afectados por trastornos mentales graves que los llevaron a cometer actos tan aberrantes como el canibalismo. Además, la dinámica de grupo y la presión de pertenencia podría haber exacerbado este comportamiento en ciertos individuos. Como cuarto punto tenemos la escasez de recursos, que en situaciones extremas de conflicto armado como las que se vivieron en Colombia durante el tiempo en que ocurrieron esos hechos, la escasez de recursos y la falta de acceso a alimentos pueden haber llevado a algunos grupos a recurrir a prácticas extremas, como el canibalismo, como una forma de supervivencia. Si bien las causas que motivaron las prácticas del canibalismo por parte de los paramilitares en Villavicencio, Colombia, pueden haber sido una combinación de creencias supersticiosas o rituales de sensibilización y deshumanización hacia las víctimas, psicopatología individual o colectiva y la extrema escasez de recursos en un contexto de conflicto armado.